Estamos grabando esto en el 2025, en junio de 2025, y este año ha empezado el calor, pero muy prontito. Ustedes lo estarán escuchando en el 2026, no sé exactamente en cuál mes. No sabría en estos momentos. Yo lo voy haciendo así para que todos los meses pues haya 3 o 4 podcasts míos y no saturar con tantas cosas, porque yo tengo muchas cosas atrasadas de muchos años que no he podido hacerlo y que no existían tampoco estos medios que tenemos ahora, y ahora pues me he propuesto hacerlo. Ya tengo en mis manos los medios para poder hacerlo y pues tengo que hacerlo. Se decía del capitán Alatriste que no era el hombre más honesto ni el más piadoso. Yo no soy el más piadoso, pero que no se diga que no soy honesto. Esto se podría estar haciendo mucho mejor. Podríamos estar en un estudio como tenía yo en mis tiempos cuando estaba en Radio Miraflores. Tenía un estudio para mí solo, con su pecera, con sus mesa, con micrófonos, su mesa de mezclas. ¡Qué maravilla! Y era una radio modesta, una radio local, pero tenía muy buenas instalaciones. El ayuntamiento lo había puesto muy bien y de hecho pues finalmente pues decidieron, como suele pasar, ¿no? Yo estuve allí varios años haciendo el programa de cine, el cual lo cambié de nombre 3 veces en esos años, lo cual también es muy mío, es muy típico de mí, cambiar los nombres a los programas. Si hubiera tenido yo todo esto en aquella época se empezaba a hablar de Internet, se empezaba a saber lo que era Internet. Y ahora que ya tenemos más medios y más, pues ahora resulta que tengo menos tiempo, tengo menos ganas, tengo muchos otros más asuntos, no solo esto, y que ya pues han pasado ya unos años. Así que, bueno, pues lo tengo que hacer pues como sea. A mí me hubiera gustado hacerlo mejor, pero como no se puede hacer mejor, pues como sea. Porque es que si no, ¿sabéis lo que pasa? Que no se hacen las cosas. Esto lo digo por experiencia, ¿eh? Haced las cosas, si podéis hacer las cosas bien, hacedlas bien. Pero si no podéis hacerlas bien, pues hacedlas como podáis, pero hacedlas. Haced las cosas, porque esto es una de las cosas que pasa, que no se hacen las cosas. Se habla mucho, se dialoga, pero luego no se pone por obra, no vamos a la acción. Entonces, hagámoslo como podamos, pero hagámoslo. Si se puede bien. El día que se pueda hacer mejor, pues mejor. Pero si no se puede hacer, pues hacedlo como podáis.
como podáis, aunque tengáis que estar en vuestra casa metidos dentro de un armario con una grabadora antigua, pero hacedlo, porque si no, pues ahí está uno de los mayores problemas, que es el no hacer las cosas, la omisión, el no hacerlo. Si es para una cosa muy mala, entonces omitidla, no la hagáis. Pero si es para una cosa que la tenéis que hacer, hay que hacerla, pero como sea. Así que yo estoy aquí grabando el podcast correspondiente al Capitán América, año 2025, y hemos tenido nueva película del Capitán América, Brave New World, la cuarta, aunque en realidad es un Capitán América, bueno, es el Halcón en realidad, pero bueno, no es el Capitán América propiamente dicho, es el Halcón, pero la película tiene todo el feeling y tiene todo el sabor de un cómic del Capitán América, eso desde luego. Un cómic del Capitán América, uno de estos en los cuales se enfrenta a Hulk. Ha habido varios enfrentamientos, pero uno de los más conocidos es el clásico, el que fue editado en su día en España por Comics Forum, y con esa portada que se ve el puño de Hulk y el Capitán América ahí parándolo con el escudo. De ahí han sacado la portada, el póster de la película, cambiando al Hulk verde por el Hulk rojo y al Capitán América clásico por el Halcón. Tiene muchas cosas de esas la película. Recuerda mucho también a las anteriores películas de Hulk. Está muy bien. Y no solamente eso, sino que este año también pues tenemos el reboot de Los Cuatro Fantásticos y de Superman. Y no solamente eso, sino que tenemos la conclusión de todo el ciclo de una de las películas, bueno, un hito en la historia del cine, como es Misión Imposible. Y no solamente eso, sino que es que además, habemos papam. Esto sí que no me lo esperaba, Y es duro, porque al Papa Francisco se le tenía un cariño, pero ha tocado también en el 2025 habemos papam. Y entonces resulta que con todo esto, pues no podríamos decir que esto es también pues como una especie de Big Reset 2025. Estas cosas importantes, estos son reboots importantes en este año. Pues yo tenía preparado para hacer un reboot en el 2027. Pero también adelantándome un poco a los acontecimientos, he hecho esta nueva serie que simple y llanamente, porque lo simple siempre es lo mejor, se titula David Vídeos. Aquí vamos a tener una nueva edición de muchos de mis vídeos junto con materiales nuevos. Y con esto pues me sumo yo también a este nuevo reinicio. En el 2027, cuando lleguemos, pues ya veremos qué hacemos con ese reboot que tenía preparado. Y una de las cosas, uno de los contenidos que tengo que hacer, y que lo tengo desde hace años pendiente de hacer, el Capitán América. Pero es que el Capitán América no es hablar del Capitán América, no es hablar de un personaje cualquiera. Estamos hablando de una institución. Es un personaje, si hay un personaje que es una auténtica institución, ese es el Capitán América. El otro pues sería Superman. Son
la quinta esencia de los superhéroes, el Superman y el Capitán América, la quinta esencia del soldado patriótico. Y claro, esto tiene mucha tela que cortar y puede llegar a ser muy extenso. Esta es la introducción. No sé cómo de extenso va a ser. Yo voy a ir repasando y ya veremos a dónde llegamos. Tenemos este material para David Vídeos y también, por supuesto, en versión más extendida, en los especiales, el podcast que tengo en Spotify. Un enclenque. Es que era un enclenque. Esto es lo que pasaba con Steve Rogers. Steve Rogers en un principio pues era un pobrecillo y entonces, pero es que estaba el hombre pero muy mal, muy mal. Tenía, en la película de Albert Young, se dice que tiene la poliomielitis, me parece, y es con el soldado que le la cantidad de trabajo que puede llegar a tener. Es uno de los personajes más importantes. Y estoy aquí hojeando la guía del universo Marvel, que es algo de uso obligado para todos los aficionados, aunque solamente recoge las publicaciones realizadas en Panini Comics y las anteriores a todo esto de Biblioteca Marvel, todo esto ya sería otra guía distinta. Por ejemplo, las etapas del Capitán América vienen reseñadas como los tomos Marvel Gold. Marvel Gold, la leyenda viviente, donde tenemos el episodio de Strange Tales como preludio a la vuelta del Capi. La vuelta del Capi que se produce gracias a los Vengadores. Pero antes de todo esto estaban los cómics antiguos. Estamos hablando de la pura propaganda. A mí me llegaron a decir una vez una persona que no entendía de cómics y cuando me vio leyendo los cómics dijo lo siguiente: ¿qué haces leyendo eso? Eso es propaganda. Digo, ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Si son mis tebeos, que a mí me encantan, mis cómics. Despídeme. Eso es propaganda. Eso es propaganda americana de guerra. Efectivamente, así fue como nació el Capitán América, como un personaje de propaganda de guerra. Fue en la serie de los años 40, la famosa portada en la que Steve Rogers, el capitán, aparece dándole un puñetazo a Adolf Hitler. Y no es que fuera un cómic de guerra, es que era la guerra en cómic, la guerra mediática, la propaganda de guerra, justo antes de que los Estados Unidos fueran a entrar totalmente ya al trapo en la Segunda Guerra Mundial. Y se dice que salió el cómic del Capitán América unos meses antes de que ocurriera el ataque japonés a Pearl Harbor, lo que supuso ya la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Una de las armas más importantes que utilizaba Hitler era la propaganda radiofónica. De hecho, en el libro, no lo tengo aquí ahora mismo, lo tengo en la biblioteca, de Jano García, La gran mentira, La gran manipulación, hay otro que es La gran mentira también, nos explica lo que es la propaganda de guerra, cómo Hitler
ganó la guerra gracias a la propaganda y a un genio como era Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, que era el encargado de medios de Hitler, y que aparece también en los cómics del Capitán América, muchas veces pues como un personaje secundario con el nombre cambiado. Aparece también en la película de el primer Vengador, aparece también como un personaje, y era el encargado de medios de realizar toda la propaganda, sobre todo a través del medio radiofónico, que era el que se utilizaba fundamentalmente en aquella época, y gracias a eso ya tenía la guerra medio ganada. Se decía que cuando las tropas alemanas, el ejército, llegaron ya estaban los soldados muertos de miedo y casi no le oponían resistencia. En el caso de Polonia, la invasión de Polonia, con un ejército que todavía estaba un poco desfasado, o sea, eran lanceros a caballo, iban a caballo, soldados a caballo luchando contra carros mecanizados, y habían sido víctimas antes de la propaganda. Entonces no les ofrecían ninguna resistencia porque ya estaban muertos de miedo. ¿De dónde viene esto? Pues esto viene de la Biblia. Esto no es una estrategia militar que se haya inventado un hombre, sino que esto viene de la Biblia. Estamos hablando de la caída del sitio de Jericó, en el cual los israelitas aterrorizaron con el toque de sus cuernos. Estaban pasaban por la ciudad, tocaban y estaban los habitantes de Jericó totalmente aterrorizados, con la excepción de aquella mujer, una prostituta, que fue la que dio asilo y fue la que se salvó, porque los israelitas los metió en su casa y los acogió, y fue la única que se salvó. Cayeron los muros de Jericó sin ninguna oposición porque estaban totalmente aterrorizados. Esto es la acción del Señor en la Biblia, y fue lo que se copió el hombre como estrategia militar. En este caso, los nazis. Por contra, los americanos, que si algo tienen los americanos es el mundo del espectáculo, también sacaron los personajes patrióticos. En un momento anterior ya había cómics protagonizados por el mismísimo tío Sam, y estaba también, Superman. Superman en un principio no era un icono patriótico, sino que era la encarnación del superhombre. Era un héroe. En aquella época los héroes pues solían ser detectives, héroes de acción, agentes secretos, cosas de estas. Y fue cuando inventaron a Superman, fue cuando se introdujo el prototipo del superhombre, hombre que puede volar. Bueno, en un momento al principio no podía volar, sino que daba saltos muy gigantescos, ¿no? Y en los años 40, el Capitán América, un personaje creado para ser propaganda de guerra, para ser propaganda antinazi, totalmente patriótico, con un uniforme que es los 3 colores de la bandera de los Estados Unidos, totalmente patriótico, totalmente propagandístico,
y para alentar la entrada de los Estados Unidos en la guerra y para fomentar a los jóvenes que se alistaran al ejército. Al ejército, pues a defender a la guerra, a defender el mundo contra la amenaza de Hitler. Así nació como personaje totalmente propagandístico. Se llamaba Capitán América Comics, si mal no recuerdo, son los años 40 y al final pues resulta que el Capitán América pues se queda congelado y ya saltamos a los cómics de los años 50. Yo estos cómics de los años 40 no los he leído, no he tenido la oportunidad, pero sí he investigado sobre ellos en internet. Y bueno, yo en estos vídeos y en estos podcasts intento daros una visión personal, porque pienso que, y hoy en día más que nunca, tenemos muy fácil encontrar todo tipo de información en internet. ¿Y qué puedo aportar yo? ¿Qué es lo que yo puedo aportar a este gigantesco mundo del conocimiento? Pues mi propia experiencia personal, de los cómics que yo he leído, si me ha gustado, lo que me ha parecido, también siempre documentándome un poco. El Capitán América, tiene un mogollón de cómics, un mogollón de documentación. Esto lleva un trabajo tremendo. Bueno, los años 50 son la época del macartismo y resucitaron al Capitán América junto con Bucky, unos cómics que en España han sido editados en una colección que yo considero imprescindible para todo amante del cómic, al igual que esta de la guía del universo Marvel, los tomos Décadas. Es una colección que se llama Décadas y que va por décadas haciendo un poco pues los cómics representativos de aquella época. No han querido hacer, que a mí me hubiera gustado quizás mucho más, una mezcla de cómics de distintos personajes, una especie de lo mejor de cada década, sino que cada tomo se centra en unos personajes que son los considerados más representativos de aquella década. Entonces, en la década de los 50, en Marvel, el personaje más representativo, pues efectivamente era el Capitán América con Bucky en su etapa en la cual se enfrentaba a los comunistas. La amenaza principal ya no era el socialismo, el nacionalsocialismo, era el comunismo, pero no sé en qué estaba pensando. Bueno, el comunismo. Y el Capitán América le llamaban el destrozacomunistas o algo así. O sea, iba totalmente contra los comunistas. Y son historias muy emocionantes que después pues han quedado para la posteridad como que son una etapa menor en la historia del Capitán con tantas y tantas aventuras que ha tenido, pero yo me los leí, este tomo me gustó muchísimo. Tiene un dibujo de los 50 totalmente representativo, con esas viñetas bien puestas y el dibujo del Capitán con Bucky. Y las historias pues siempre son contra los espías comunistas, contra no sé qué. Hay una que es una asesina que se infiltra. Hay otra que es un doctor que parece que va a tener al Capitán América bajo su control y le va a utilizar para atacar las instalaciones norteamericanas. Y esto lo utiliza el Capitán para hacerse pasar por enemigo norteamericano y así poder infiltrarse en la base y si mal no recuerdo, en esa historia que es propia de unas hazañas bélicas, cae una base importante en Rusia.
O sea, es algo tremendo, son cómics recomendables, tienen una mezcla de lo que es la propaganda con ya ciertos tintes superheroicos estilo Superman. A mí me gustaron muchísimo, los recomiendo su lectura, los tomos de décadas. Los años 60 y se produce el regreso de la leyenda viviente, la obra maestra de Stan Lee y Jack Kirby, el Capitán América. Aquí lo tenéis, este es el cómic imprescindible, el Marvel Gold Capitán América número 1, la leyenda viviente, y que tiene todo el serial de Tales of Suspense, y que bueno, son los que se están ahora publicando en Biblioteca Marvel Capitán América. Yo los que tengo es el número 3, porque yo me los voy comprando según me apetece. O sea, no estoy haciendo todas las colecciones y ninguna. Tampoco caigo en comprarme solamente el número 1 de cada colección, sino que los voy comprando según me apetece. Aquí me gustó mucho el número 3 del Capitán América y bueno, la verdad es que todo esto del serial de Tales of Suspense, esto merece la pena. ¿Cómo molaba? Sí, bueno, ya había dejado de ser Timely Comics y bueno, anteriormente toda la etapa del Capitán América con los invasores, para la cual he dedicado un podcast especial que lo tenéis en mi colección Los Especiales. Ahí tenéis un especial sobre los cómics de los invasores, sobre todo sobre los cómics de los años 70, el reboot o regreso de los invasores. Los invasores eran Submariner, la Antorcha Humana y el Capitán América, o sea, los personajes más importantes del anterior, los cómics Timely. Ya sabemos que el primer superhéroe que hubo en Timely Comics fue la Antorcha Humana, y que eran cómics que ya desde el principio, bueno, luego ya la Edad de Plata se inauguró precisamente con los otros personajes que este año 2025 vamos a tener una nueva película sobre ellos, Los Cuatro Fantásticos. Son los que inauguran la Edad de Plata y los superhéroes más familiares, más cercanos, más con problemas y cosas de estas, ¿no? La Antorcha Humana y Submariner todavía eran superhéroes, pero superhéroes. Y eran antagónicos, porque uno era el agua y el otro el fuego. Y junto a ello, pues el Capitán América con Bucky y también el sidekick que tenía la Antorcha Humana, que era Toro, el niño de fuego también, ¿no? Se llamaba Toro. Entonces, pues, estos eran los invasores. Y el Capitán América en los años 60 vuelve, y con este serial, Tales of Suspense, compartido con Iron Man. Y son unos tebeos preciosos. A mí estas cosas me encantan. Me encantan las revistas genéricas, Tales of Suspense, Amazing Stories, Detective Comics, Action Comics, y que luego pues fueron adaptándose. Otra donde empezó Thor se llamaba Journey into Mystery, y eran, pues lo que eran, cómics de misterio, detectives, acción, suspense. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues viene de las novelas de detectives, Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, toda esta gente, y luego las películas de Alfred Hitchcock. Todo esto es el germen, ¿no? Aunque bueno, si miramos más atrás, pues casi todo esto viene de Shakespeare. Shakespeare es el padre de toda la literatura de suspense
nos remontamos a la época de Shakespeare. Aunque el primer detective que hubo, si mal no recuerdo, fue Auguste Dupin, y en los crímenes de la calle Rue Morgue, me parece que fue, si mal no recuerdo. Estos cómics son increíbles. La saga del Adaptoide, qué ideas tenían. Son cómics que son pura aventura, puro serial. Estaba coprotagonizado, o sea, tenía historias con Iron Man y el Capitán América. La parte de Iron Man ha sido publicada en Biblioteca Marvel Iron Man. Y se pueden ir leyendo. Esto tiene aquí una doble numeración. Tiene por un lado la numeración de la colección del Capitán América y por otro lado aquí tiene una segunda numeración que te permite poder colocar cada cómic en su sitio, porque esto ya saben ellos que esto no es lo que hacían los antiguos coleccionistas, ¿no? Que los tenían todos puestos así, y menudo trabajo de biblioteconomía. Eso no lo enseñaban en la universidad. Bueno, pues es una etapa legendaria. Son cómics que son un auténtico disfrute. Son para leerlos, para disfrutarlos. Es aventura a la antigua, no con tanta violencia como ahora. Tienen bastantes escenas, incluso violentas, pero no con tanta violencia. La irrupción de la violencia en la cultura pop fue con las películas ya de los 80, con Rambo, Chuck Norris, todo ese tipo de películas que fueron las que marcaron un antes y un después en el uso de la violencia. Una película muy violenta también que fue muy polémica fue Cobra, Marion Cobretti, el personaje de Sylvester Stallone, y todos los niños ahí que íbamos a verla, pero vamos. Esto pues es una cosa pues más camp, como se decía, más camp. No se lo tomaban en serio, si os dais cuenta, si veis las primeras adaptaciones de superhéroes al cine, no eran tomados en serio. Los superhéroes que se decía van en calzoncillos, como Superman, por ejemplo, o con estos trajes tan coloridos. La excusa que se da en la película de Albert Pyun es que es un traje ignífugo y que está decorado con los motivos de la bandera para representar el símbolo. Dice el Capitán América en esa película: no parece que a la doctora le gustara mucho el camuflaje, no parece que entienda mucho de camuflaje. Y es que, bueno, pues estas son las cosas que les criticaban, ¿no? Pues que los trajes coloridos, el ir en calzoncillos. Un personaje como, por ejemplo, Aquaman, era totalmente, nadie se lo tomaba en serio, y por eso las posteriores adaptaciones pues lo han tenido que poner más pues un plan Conan el Bárbaro. Por ejemplo, si veis la serie de Adam West y Barbot de Batman, pues también estaba un poco todo eso pues de risa, ¿no? Como aquí en calzoncillo corriendo por la ciudad y tal. Era una cosa muy erótica, ciertamente. O sea, eran cómics que además de la propaganda y tal, pues también tenían un cierto componente erótico, muy importante. También el Capitán América, mucho más patente en otros cómics, pero en el Capitán América también. Y bueno, pues son historias que son una delicia. Son una delicia. Tienen el encanto clásico. Tienen personajes secundarios como el espadachín, que es impresionante.
Y luego venía pues con todo esto que solían hacer, del correo de los lectores y todas estas cosas, que esto fue un invento que es el que verdaderamente creaba, bueno, es el antesala de lo que hoy en día son las redes sociales. Pues es una especie como de red social, pero dentro del propio cómic. Bueno, no es extraño que en el UCM el Halcón haya terminado siendo el nuevo Capitán América, porque son socios desde estos años. La revista pasó a llamarse directamente Capitán América y el Halcón. Ya no solamente el Halcón ya no era un simple sidekick, un simple ayudante, sino que era un superhéroe con todo y totalmente socio y igual al Capitán América. Hacían una pareja pero de superhéroe muy buena. Y en el Marvel Gold Capitán América 4 tenemos esta historia en la cual tenemos el regreso del Capitán América de los años 50, el del tomo de décadas, el que era el que aplasta comunistas. Y hay una pelea entre los dos Capitanes América y se explica que aquel pues en realidad no era Steve Rogers. Son unos años estupendos y en el siguiente Marvel Gold Capitán América tenemos esta que es la saga de El Imperio Secreto. La saga del Imperio Secreto es una cosa estremecedora. Es impresionante y cómo pues afectado por pues el Capitán América abandona los colores de su uniforme y se convierte en el nómada. El Nomad, que es otro personaje, viene a ser el mismo Capitán América, pero ha renunciado a los colores de la bandera americana y se va a convertir en un superhéroe totalmente nómada que va a ir por los Estados Unidos haciendo justicia. El Capitán América en estos momentos ha dejado de existir, se ha convertido en el nómada. Después sacaron una nueva versión del nómada que llegó incluso a formar equipo con el Capitán América. El nómada, si mal no recuerdo, llegó a tener su propia serie en los años 90, así como con melena, con gafas así muy molonas, en plan motero, recorriendo los Estados Unidos, y fue el germen para luego hacer el personaje del Soldado de Invierno, este personaje que tanto gustó en aquella etapa en la cual pues se enfrentaba a Capitán América como su principal némesis. Todo esto tiene el origen aquí, en la saga del Imperio Secreto. Y bueno, pues estamos hablando de una de las mejores obras de Steve Englehart, con quien yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente y cruzar unas palabras estando en el Expo Comic, el Expo Comic el cual se celebró en el antiguo Palacio de los Deportes antes de que se incendiara. Y bueno, esa es una historia que yo la cuento en mi blog titulado Encuentros Fortuitos, donde cuento un poco pues todas mis experiencias y qué rabia da haber estado en tantos sitios, haber vivido tantas cosas y haber conocido a tanta gente y no teníamos los medios que tenemos ahora, no teníamos tantos móviles, no había móviles. Teníamos, si mal no recuerdo, el móvil, el Nokia Ringo, el que tenía yo. Creo que ya por aquella época ya lo teníamos, ya hablábamos, pero para hacer las fotos pues tenía que ser con cámara de fotos de la antigua usanza, y tú ibas allí y tú no sabías lo que te ibas a encontrar. Yo me levantaba y me iba para allá y luego resulta que estuve hablando con Steve Englehart,
con Cels Piñol. Estuve en los primeros concursos de cosplay que hubo en Madrid. Muchas cosas. Bueno, pues todo esto me he propuesto contarlo y recrearlo utilizando la tecnología que tenemos ahora de generación de imágenes en inteligencia. Mi blog Super Davidiem Encuentros Fortuitos. Lo tenéis en WordPress y ahí os cuento todas estas cosas. Estuve hablando ahí con Steven Engelhardt. Pues bueno, a lo mejor para vosotros no es nada del otro jueves. Ya estaba mayorcito el hombre. Y bueno, pues esta es una de sus mejores obras. La saga del Imperio Secreto. Luego, si habéis visto alguna vez este tipo de tomitos tan reflectantes, pues son los tomos de la colección Las Grandes Batallas, que fueron editados para ser vendidos en superficies comerciales de Carrefour. Y son pues unos tomitos dedicados uno a cada superhéroe. Se vendieron como churros, tenían un precio bastante baratito y fue irresistible. De todo lo que han sacado de cómics en superficies de Carrefour, yo me lo he comprado casi todo. Y eran tomos que esto lo que pasa que bueno, aquí tenemos varias historias así un poco random de distintas fases de la historia del Capitán América. Tenemos Tales of Suspense de los años 60, que son los mismos que se están reeditando en Biblioteca Marvel. Si no tienes cuidado con esto, pues te puede pasar que puedes tener algunos repetidos, como por ejemplo yo el cráneo rojo, el cubo cósmico, lo tengo también repetido. Y vienen pues sendas historias. Una miniserie de 1984 centrada en el cráneo rojo. Se llamaba La vida y hechos de Cráneo Rojo, Sturm und Drang. Aquí la tenéis. Es una serie bastante interesante. Y luego de aquí, pues saltamos a un encuentro guionizado por Mark Brugman junto con el Usagente. Este es el Usagente, el que nos gusta, el verdadero. Y luego pasamos ya a la Operación Renacimiento. Operación Renacimiento, pero la tengo también por aquí. Y bueno, pues tenemos cómics repetidos. Pero bueno, pues esto fue una iniciativa, los tomos Grandes Batallas, que creo que todo el mundo que haya estado en aquellos años comprando en esas superficies comerciales, pues se los ha comprado, porque tenían un precio irresistible, unos tomitos totalmente irresistibles, con historias así, pues claro, para gente que a lo mejor pues no conoce el personaje, están enfocados a personas que no conocen el personaje de antes y que simplemente pues lo han conocido a través de las películas modernas y quieren iniciarse un poco pues en la lectura. Pues estos tomos son impresionantes para esto. Se llaman Las Grandes Batallas y están centrados en la figura del héroe contra su mayor enemigo, que es el Cráneo Rojo. Y luego viene con unos artículos que no tienen desperdicio con los peores enemigos del Capitán América. Y bueno, pues es un poco, como digo, para la gente que no conoce al personaje, pues que le pueda ir conociendo un poco. Con sus dos colores él se identificará, Capitán América.
Capitán América, Capitán América, ah, 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 ah,